Las solicitudes de uso de la palabra, sin embargo, pregunta la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, si algún asambleísta más desea intervenir en este punto. La respuesta es negativa, se cierra el debate y solicita que se notifique la recepción de la respectiva moción. Señora vicepresidente, cumplo informar que ha sido la moción presentada mediante memorando número ANMMG 2022-0067M, Quito, Distrito Metropolitano, 5 de abril de 2022, para señora abogada Esperanza Guadalupe Lloria Barca, presidenta de la Asamblea Nacional, señor abogado Álvaro Ricardo Salazar Paredes, secretario general. Asunto: moción para devolver el expediente de enjuiciamiento político en contra del doctor Íñigo Salvador, Procurador General del Estado, a la Comisión de Fiscalización y Control Político. De mi consideración, me dirijo a usted en mi calidad de asambleísta de la República del Ecuador por la provincia de Manabí, sustentada en lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para presentar la siguiente moción con la finalidad de que sea sometida a votación ante el Pleno de la Asamblea Nacional dentro del tratamiento del punto 5 del orden del día de la sesión número 771, convocada para el día martes 5 de abril de 2022. Moción 1. Devolver el expediente de enjuiciamiento político en contra del doctor Íñigo Salvador, Procurador General del Estado, a la Comisión de Fiscalización y Control Político, a fin de que en el marco de sus competencias verifiquen, conforme lo señala el primer inciso del artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se cumple con los requisitos del artículo 131 de la Constitución de la República. Caso contrario, la archivará. 2. Reiterar el respeto a la independencia de las funciones del Estado a fin de que cada uno actúe en el marco de sus competencias. 3. Respaldar las actuaciones de las y los asambleístas enmarcadas en el ordenamiento jurídico, en especial su facultad fiscalizadora, que prevé la posibilidad de respaldar solicitudes de enjuiciamiento político, sin excluir de ello a los miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Resolución que adjunto al presente, con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente, abogada María Gabriela Molina Menéndez, asambleísta por la provincia de Manabí. Resolución. Artículo 1. Devolver el expediente de enjuiciamiento político en contra del doctor Íñigo Salvador, Procurador General del Estado, a la Comisión de Fiscalización y Control Político, a fin de que en el marco de sus competencias verifiquen, conforme lo señala el primer inciso del artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se cumple con los requisitos del artículo 131 de la Constitución de la República. Caso contrario, la archivará. Artículo 2. Reiterar el respeto a la independencia de las funciones del Estado a fin de que cada una actúe en el marco de sus competencias. Artículo 3. Respaldar las actuaciones de las y los asambleístas enmarcadas en el ordenamiento jurídico, en especial su facultad fiscalizadora, que prevé la posibilidad de respaldar solicitudes de enjuiciamiento político sin excluir de ello a los miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Hasta ahí la moción, señorita vicepresidenta. Señor secretario, tome votación. Bien, se ha dado lectura a la moción que ha sido presentada por parte de la asambleísta Gabriela Molina, quien ha actuado como ponente en este caso de este informe. Estamos en espera de indicaciones para someter a votación este tema, en las curules electrónicas, debiendo primeramente registrarse a través del sistema de curul electrónica. Se han acercado hacia donde se ubica ahora mismo la presidenta encargada de dirigir esta sesión, la asambleísta Yesenia Guamaní. Se han acercado los legisladores Ferdinand Álvarez, Marcelo Holguín también, así como el asambleísta Fernando Villavicencio. Hay un diálogo que se produce ahora mismo entre los legisladores y estamos en espera, en todo caso, de conocer cuál será la indicación para proseguir con este punto. Había allí puntualizaciones respecto a esta moción presentada, una vez que la planteó la asambleísta María Gabriela Molina en su intervención. El asambleísta Fernando Villavicencio, quien además preside la Comisión de Fiscalización, había señalado que era improcedente, no hay nada que ampare a la Comisión de Fiscalización a tramitar el retiro de un juicio político. Había puntualizado también el asambleísta Fernando Villavicencio, ya que quien presentó esta solicitud de juicio político, el asambleísta Ferdinand Álvarez, había en su momento
informado el retiro sobre el correspondiente proceso y por lo tanto es un tema ahí que generaba debate respecto a cómo llevar adelante el retiro del mismo. Se han acercado, ya lo decías Belkis, también ya ingresó al salón plenario la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Lloria Abarca, quien retoma desde este momento la conducción de la sesión plenaria, mientras avanza el proceso de registro que fue ya determinado. Hasta el momento 78 asambleístas se han registrado para participar en esta votación. Nos encontramos en el desarrollo del último punto de la sesión número 771 del Pleno de la Asamblea Nacional. Hasta el momento ya el Pleno debatió y se pronunció respecto al informe no vinculante, el veto parcial del presidente de la República, al proyecto de ley orgánica que garantiza la interrupción del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación. Respecto a este punto, el Pleno aprobó elevar a consulta de la Corte Constitucional, el veto parcial del presidente de la República. También se llevó adelante el segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Sobre este tema, el ponente del informe acogió una solicitud realizada en el debate de llevar a la comisión encargada del trámite las observaciones presentadas en el mismo para que en esta mesa legislativa se pueda construir el texto definitivo para votación. También ya el Pleno trató el informe de amnistías prorrogados remitido por la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. Sobre este punto, la moción de otorgar las amnistías no alcanzó el número de votos afirmativos necesarios y que contempla la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y en este momento el Pleno se encuentra en la discusión del último punto, conocer y resolver el memorando remitido por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, conforme lo dispone el último inciso del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Continúan los diálogos, continúa el proceso de registro también. 92 asambleístas participarán en esta votación. Mientras tanto, Belkis, revisaremos la moción ingresada por la asambleísta María Gabriela Molina. Según se desprende de la moción que fue presentada por la asambleísta Molina y que fue dada lectura por parte de la Secretaría General, decimos que el documento está contenido en 3 artículos. Nos referimos al proyecto de resolución como tal. ¿Qué es lo que se indica? Artículo 1, devolver el expediente de enjuiciamiento político en contra del doctor Íñigo Salvador, Procurador General del Estado, a la Comisión de Fiscalización y Control Político, a fin de que en el marco de sus competencias verifiquen, conforme lo señala el primer inciso del artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se cumple con los requisitos del artículo 131 de la Constitución de la República. Caso contrario, la archivará. Artículo 2, reiterar el respeto a la independencia de las funciones del Estado a fin de que cada una actúe en el marco de sus competencias. Y artículo 3, respaldar las actuaciones de las y los asambleístas enmarcadas en el ordenamiento jurídico, en especial su facultad fiscalizadora que prevé la posibilidad de respaldar solicitudes de enjuiciamiento político sin excluir de ello a los miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Este es el contenido, el texto en sí mismo de este proyecto de resolución cuya aprobación fue mocionada, en este caso por la asambleísta Gabriela Molina. Seguimos en espera de conocer indicaciones por parte de la señora presidenta de la Asamblea Nacional. Ya hasta este momento suman 123 los asambleístas que se han registrado de un total de 137, 125 ya. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional.
proceso, de registro, 130 asambleístas presentes para participar en la votación. Esperaremos indicaciones de la presidenta de la Asamblea Nacional. Vamos a revisar también un poco las intervenciones que hubo en el debate de este punto. La asambleísta Molina, quien además es quien ha presentado la moción que se somete a votación, pidió que se devuelva el trámite a la Comisión de Fiscalización y que se archive el juicio político al titular de la Procuraduría General del Estado para que ese ente legislativo continúe con los demás procesos de control político que se encuentran en cola. Mientras que Fernando Villavicencio, como presidente de la Comisión de Fiscalización, quien siguió en el uso de la palabra a la asambleísta Molina, explicó sobre la decisión de remitir el trámite al máximo órgano de legislación tal como lo determina el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La asambleísta Natalie Arias alertó que al proceder con la moción propuesta se podría vulnerar el procedimiento parlamentario y el principio de derecho, de que las cosas se deshacen como se hicieron. En el uso de la palabra continuó el asambleísta Juan Fernando Flores, quien insistió en que su bancada no apoyará la moción para retirar la acusación contra el titular de la Procuraduría General del Estado. Denuncia que al hacerlo se pretende adelantar el proceso en contra de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Intervino el asambleísta Ferdinand Álvarez, quien aclaró que retiró su acusación apegado a derecho y que se compromete a volver a presentar esa solicitud de juicio político, pero ahora, dijo el asambleísta, es más importante darle vida jurídica al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El asambleísta Pedro Velasco sostuvo que se enfrentan a un caso inédito. Se retira el juicio político y las firmas de respaldo. Reconoce que sin interpelante es imposible continuar con este trámite de fiscalización. Allí intervenciones que hubo en el debate que produjo justamente el punto que es el último en esta sesión, el conocer y resolver el memorando que fue remitido por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político. Fueron 6 las intervenciones que hubo en este debate y que ya hemos señalado y resumido a ustedes en este espacio Asamblea en Pleno. 134 el número de asambleístas que participarán en esta sesión plenaria. Mientras tanto, también revisamos información que se genera en la Asamblea Nacional respecto a la agenda de trabajo de las comisiones prevista para mañana miércoles 6 de abril. Ya existen algunas comisiones que han determinado su trabajo para esta jornada. Por ejemplo, a las 8:30 sesionará el Comité de Ética de la Asamblea Nacional para conocer el cronograma del proceso de sustanciación de la denuncia del asambleísta Eitel Zambrano en contra de la asambleísta María Fernanda Astudillo. Este Comité de Ética también tiene previsto conocer los memorandos de fecha 31 de marzo y 1 de abril de 2022 suscritos por la asambleísta Luisa González Alcíbar. Esto se desarrollará en el Salón Tránsito Amaguaña, en el segundo piso del Palacio Legislativo. A las 9:30 sesionará la Comisión de Seguridad Integral. El tema es el tratamiento del proyecto de ley orgánica de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas, específicamente el capítulo 7 del Sistema de Educación Militar de las Fuerzas Armadas. Para llevar adelante el tratamiento de este proyecto, recibirá a Alejandro Rivadeneira, secretario nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, a Catalina Vélez, presidenta del Consejo de Educación Superior, y a Wendy Anzules, quien es presidenta del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Detenemos un poco esta información respecto a la agenda de trabajo de las comisiones de la Asamblea Nacional para informar a ustedes que 135 asambleístas se han registrado. Ya se ha procedido a cerrar este proceso de registro y en este momento se consignan cada una de las votaciones, de los votos de los asambleístas. También la Comisión de Biodiversidad sesionará este miércoles 6 de abril. En agenda tiene previsto conocer y aprobar la propuesta técnica para el inicio del proceso de seguimiento y evaluación de la Ley Orgánica del Régimen Especial para la provincia de Galápagos. Además, en el marco del proceso de elaboración del informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica reformatoria a varias leyes respecto de la educación ambiental y la violencia interrelacionada, recibirá expertos en temas de educación ambiental como son Diego Medina, docente de la Universidad de La
las Américas, Yolanda Alanis Pacini, consultora científica para la Organización de Conservación de Mamíferos de México, Virginia Portilla, representante de la Fundación Franz Weber en Ecuador, y Julio Aguirre, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Corporación Universitaria Remington. También a las 10 de la mañana sesionará la Comisión de Educación en el marco del tratamiento del proyecto de ley de creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales. Recibirá criterios del ministro de Gobierno, del comandante general de la Policía, del presidente de la Asamblea del Sistema de Educación Superior y del director nacional de Educación de la Policía. ¿Cómo avanza el proceso de votación en este momento en el Pleno? Observamos que 135 asambleístas han registrado, la mayoría de votos son negativos. Sí, de hecho, no hay ningún voto positivo que respalde la moción de la asambleísta Gabriela Molina. 135 legisladores, en efecto, registraron su presencia para participar en esta votación. 2 las ausencias, 0 votos positivos, 115 votos negativos, 2 votos en blanco y suman 13 a esta hora las abstenciones. Según podemos mirar, faltan 5 votos por ser consignados y con ello tendremos ya la oficialización de los resultados. Después de estos resultados también tendremos seguramente ya que conocer si es que habrá alguna moción adicional. Recordemos que, como decíamos hace unos minutos, se produjo un diálogo entre los representantes de las distintas bancadas legislativas y varios asambleístas que se habían acercado hacia la parte principal donde se ubican las autoridades, la presidenta de la Asamblea Nacional. Y, insisto, tendremos que conocer si es que existe alguna moción alternativa alrededor de este tema. 118 votos negativos, 2 votos en blanco, 13 las abstenciones, se sumó un voto negativo y falta nada más un voto por ser consignado. 135 asambleístas presentes. Nos encontramos en el último punto de la agenda que tiene que ver con este memorando remitido por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político en torno al juicio político en contra del Procurador General del Estado. Presente resultados. Señora Presidenta, me permite informar que contamos con 0 votos afirmativos, 120 votos negativos, 2 votos en blanco, 13 abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta María Gabriela Molina Menéndez.